No, ¿sabes cuál es la diferencia? Es una pregunta. Que estoy en Europa y tú estás aquí en México y tú vas a quedar siempre aquí en México. La, señor Francis, sí, cómo no. Tú siempre te vas a quedar aquí en México. Gracias, No señor. digas nada, ya nos exhibiste. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos regalan su atención cuando estén viendo este video. Bienvenidos a un episodio más de Los Recoge Pelotas. Como siempre, comparto el episodio del día de hoy con los Recoge Pelotas fundadores y originales. El día de hoy vamos a tener una dinámica un tanto diferente, ya que el tema así lo amerita. Para los que no lo saben todavía, el tema de hoy son los máximos triunfos del fútbol mexicano en términos generales, ¿no? Esto puede involucrar tanto a la selección como a algún triunfo de algún club, puede ser a nivel continental o a niveles un poco más amplios. Muy bien, entonces el día de hoy me gustaría empezar contigo, José. ¿Cuál crees que es uno de los triunfos más importantes del fútbol mexicano? Bueno, buenas las tengan, caballeros. Buenas noches a todos, días, tardes, lo que Tengo sea. perfectas, gracias. Yo lo sé, Steve, yo lo sé. Algo anda mal. Pero pues, aquí estamos. Y volviendo a tu pregunta, Donna, pues me parece que si estamos hablando a nivel selecciones, a nivel selección, pues no podemos dejar de lado a los dos títulos en selecciones infantiles, títulos mundiales, selecciones infantiles o sub-17 que ha tenido México, resaltando el primero y quizá por ser el primero, el que más nos ha emocionado, yo creo que a todos como aficionados al fútbol mexicano y como mexicanos en general, el de Perú en 2005, con los llamados niños héroes, esa generación formada por Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno, César Villaluz, el Pato Araujo, César Andrade, Omar Esparza, etcétera, etcétera, siendo comandados por Chucho Ramírez como director. Un dato curioso es que de esa selección quedó fuera el que quizás es de esa generación el máximo exponente como Javier el Chicharito Hernández. Yo creo que también para nosotros cuatro es especial ese título, no solo por lo que representó en su momento, lo que representa ahora, sino porque pudimos ver en muchachos de nuestra edad, nuestros sueños realizados, pues de pequeños, de vestir la playera de nuestro país, de representar la máxima competencia en el deporte que más nos gusta. Y pues bueno, para recordar un poco rápido de ese torneo, México fue parte del grupo B de un torneo de 16 equipos. Ese grupo B estaba compuesto por México, Turquía, Uruguay y Australia. México pasó como segundo de grupo, puesto que le ganamos a Uruguay y a Australia, pero perdimos con Turquía, que traía un buen equipo. Después nos encontramos a Costa Rica en la ronda de knockouts, donde ganamos por 3-1. Después, sorpresivamente, goleamos a Holanda, que quizá fue cuando empezó a ganar tracción esa selección. Ganamos 4-0 para finalmente enfrentarnos a Brasil. La Brasil de Marcelo, defensor ahora del Real Madrid, de Anderson, que en su momento fue la gran figura, que un jugador que terminó jugando en el Manchester United. Y bueno, México ganó 3-0 esa final. Quizá siendo un poquito manchada, pero nadie se acuerda de aquel encontronazo creo que fue el Pato Araujo el que terminó pegándole a Anderson precisamente y terminó saliendo lesionado. Parece que sí. Y bueno, nomás como un dato más, Turquía perdió el tercer lugar, el partido por el tercer lugar con Holanda. Entonces, pues el ranking quedó México primer lugar, Brasil segundo lugar y Holanda tercer lugar. Carlos Vela logró la bota de oro y logró tan buen mundial que fue comprado por el Arsenal de Inglaterra. Ahí teníamos a un Firma Laguillo que estaba en fuego, se veía como el sucesor de Ronaldinho, etcétera, etcétera. Ya después hablaremos de lo que pasó con los jugadores de esa camada. Y bueno, remontándonos ahora unos años más adelante, exactamente 6 años, me parece, que fue el mundial que se celebró en México.
también infantil, en el 2011, en el que México vence a Uruguay por 2-0 en la final en el Estadio Azteca. Esa selección comandada por el Potro Gutiérrez en la dirección técnica. Ahí eran jugadores como Richard Sánchez, el portero mexicoamericano, Kevin Escamilla, el pollo leñador briseño, uno de tus ídolos, ¿no, Stevie? Jonathan Espericueta, cómo olvidarnos de la Momia Gómez, el jugador favorito de Betanzos, Carlos Fierro. ¡Diablos, señorita! Marco Bueno, Ponchito González del Atlas, algunos nombres por ahí. Y en ese mundial, la verdad, fue México, se puede decir que venía como favorito por ser anfitrión, por tener el historial de haber ganado hacía 6 años, y porque, pues la verdad, traían un equipo fuerte y pues la verdad arrasamos, fuimos líderes de grupo con 3 victorias, dejando en el camino a Corea del Norte, al Congo y a Holanda, seguido por Panamá en la fase ya de eliminación directa. Después, cómo olvidar aquel partido 3-2 con Alemania, con el gol de chilena de la Momia Gómez. Espericueta, igual, cerradito. Hazlo otra vez, Espericueta, servicio, primer poste, balón peinado. ¡Viene Gómez! ¡Gol! Y después, bueno, ya fue la final con Uruguay, que Uruguay dejó en semifinales a Brasil, goleándolo 3-0. Entonces se esperaba un partido fuerte. Y pues al final México obtuvo la victoria con un 2-0 un tanto contundente para poder celebrar así nuestro segundo campeonato mundial a nivel selecciones infantiles. Y pues bueno, en mi opinión, esos dos, pues al ser los más, vamos a llamarlo, en los torneos más importantes, claro, con selecciones de límite de edad, pero aún así representando a la selección en el máximo torneo a nivel selecciones, creo yo que han sido, si no uno de los más importantes triunfos que hemos tenido como país en el mundo del fútbol. Sí, totalmente. Y la verdad nos encontramos con una cuestión que pues se puede abrir para debates, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ya teniendo 2 antecedentes con victorias en mundiales infantiles, ahora la pregunta es ¿dónde están, no? ¿Dónde están estos campeones? ¿Dónde está el seguimiento? Porque vamos, en el 2011 habrían pasado 9 años. Estamos hablando de que esos chicos ahorita tienen 25, 26 años, deberían de estar más que consagrados. Y pues nos vemos con la tristeza de decir que o están olvidados o retirados o en ligas de ascenso o nada más. Entonces, sí, son 2 de los momentos más importantes de la historia. También es cierto que hay personas que demeritan esta parte por lo que acabas de mencionar, es que son torneos infantiles, ¿no? Es que son, no son profesionales, ¿no? Pero pues al final estamos viendo, como tú muy atinadamente dijiste, por ejemplo, en la del 2005 estaba un jovencísimo Marcelo, ¿no? Que hoy Marcelo es uno de los laterales más importantes del mundo y que tiene un palmarés que ya muchos quisiéramos tener en las vitrinas de nuestra casa, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que expones y ahora me voy a dar el lujo de darle la palabra a Betanzos. Betanzos, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees o cuál dirías tú que es otro momento histórico o de máximo triunfo del fútbol mexicano? Primero que nada, un saludo a todos los que nos ven. Saludo a ustedes, Recoge Pelotas. El logro que yo les traigo es, sin lugar a dudas, para mí uno de los más, sí, muy representativo, pero yo creo que uno de los que más disfrutamos, que fue el oro olímpico en 2012. Para mí sí, creo que es muy importante, no solamente por el logro en sí, obviamente la primera vez que México ganó el oro en fútbol, sino por todo el pretrabajo que se tuvo que hacer con esta selección justamente para poder alcanzar esta presea. Nuestro entrenador en ese momento, que era Luis Fernando Tena, tomando a la selección sub-23, en ese momento los olímpicos todavía se jugaban con sub-23, ahora creo que sub-21. Y lo que hizo, bueno, como se prepararon y como dijimos bastante en el video anterior, la importancia de tener
un trabajo y un trabajo previo, una como rutina y que los jugadores se lleguen a conocer, un ciclo completo. Y es que este equipo como tal, como ya dije, se estuvo preparando desde un año antes y basta con decir que antes de poder llegar como tal a disputar los Juegos Olímpicos como tal, tuvieron 3 torneos antes para poderse preparar. El primero de ellos fueron los Panamericanos en Guadalajara en el 2011, en octubre de hecho, en el cual salieron campeones. El siguiente, que también es bastante importante, fue que también fueron campeones en el torneo de Esperanzas de Tulum. Ujú. También este fue en mayo del 2012, entonces de ahí ya podemos ver como la continuidad. Incluso antes de ir a Francia a ganar este torneo, obviamente tuvieron que participar en el preolímpico de CONCACAF. Entonces tienes campeones panamericanos precalificados a Juegos Olímpicos, campeones en Tulum, con cosas muy interesantes como por ejemplo Marco Fabián siendo el campeón de goleo del torneo, con Héctor Herrera siendo mejor jugador del torneo. Lo único que le podía haber agregado más, y yo creo que fue justamente algo muy importante que hizo Luis Fernando Tena para esta selección, fue traer, como saben, se permiten 3 jugadores sin límite de edad para poder reforzar este tipo de selecciones. Y para mí sí fue muy, muy importante los jugadores que escogió, como son claramente Oribe Peralta, Salcido y Corona. Posiciones clave también. Efectivamente. Entonces, sí, sí creo que esta selección sí necesitaba justamente reforzar la parte de atrás para estar más que fortalecidos y definitivamente les hace falta un 9 goleador. Y Oribe justamente había tenido un año espectacular el anterior a todos estos torneos, así que creo que fue un excelente momento para traerlos. En ese momento tenía 28 años, así que, como siempre hemos dicho, es la edad perfecta entre juventud y experiencia, y claramente se notó. Antes del Olímpico llegaron con 13 victorias, un empate y una única derrota, y anotando 42 goles. Así que esto sí decía bastante del accionar de este equipo, que si algo podemos decir que hizo durante los Juegos Olímpicos era atacar y presionar. La verdad es que si algo se le puede reconocer es que el pressing que hacía esta selección sí era bastante contundente. Llegaba uno y ya estaba el otro listo, o llegaban los dos al mismo tiempo y movían las posiciones, se hacían recorridos. Sí fue un trabajo bastante desgastante, pero claramente se vio ahí el resultado. Y para llegar como a la parte interesante, porque la final fue con Brasil, un Brasil que de igual manera, pese a todo lo que ha ganado en su historia, no había ganado hasta este momento el oro olímpico tampoco, y venía con una de sus selecciones que también yo creo que en este momento, bueno, en ese momento eran de las más significativas, porque traía personajes como Neymar, de nuevo traía a Marcelo, a Alexandro, traía a Hulk, Oscar. traía a Oscar, exacto. Entonces, realmente sí traía figuras ya no solamente digamos, de su país, sino ya tenía figuras consagradas en el fútbol internacional. Entonces, sí venían, yo creo, con toda la presión de ganarla. Y el partido que plantó Luis Fernando de inicio a fin fue más que no solamente presionar, sino mantener el orden táctico sin importar lo que pasara. Y la verdad es que sí, pese a que Brasil lo intentó, atacó, les dio con todo lo que pudo traer. La verdad es que no fueron suficientemente contundentes para poder rebasar a esta defensa. Oribe básicamente Uf. fue el héroe del partido, metiendo un gol al segundo 28 y luego metiendo un increíble cabezazo casi Esa. a los últimos, bueno, como los 10 minutos antes de que acabara el partido, 10, 15 más o menos. Fundamental puede ser el título. Llega entonces el centro, remate Oribe, gol. ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de Oribe! Sí, para mí definitivamente fue un parteaguas para muchos jugadores de esa selección.
Totalmente. Y bueno, ahí es en donde está, donde se muestra algo que hablábamos en videos pasados, ¿no? La continuidad. Cuando de verdad tienes un trabajo pensado a medio largo plazo, de verdad que los frutos se ven. Esta generación, como le dije, la generación de oro, por precisamente, y valga la redundancia, por la medalla, demostró que si trabajas bien, que si les inyectas un estilo y que estos jugadores se puedan comprometer con un proyecto, se pueden obtener grandes, grandes resultados. A expensas de lo que opinen ustedes, creo que es la única vez que yo he visto que los directivos del fútbol mexicano como que jalaron todos para el mismo lugar y dijeron, órale, sí, que se organicen, que entrenen juntos lo que necesiten y nosotros apoyamos, ¿no? Creo que fue la primera y la única vez que yo he visto que de verdad hay una organización como tal detrás de un proyecto y Prestaron a los jugadores y todo, ¿no? exactamente, Porque al a no eso me ser refiero. oficial Ujú, luego se ujú. ponían. Prestaron a Sí, los sí. jugadores, los dejaron concentrarse, etcétera, etcétera. O sea, creo que ha sido la única vez en la historia de nuestro fútbol que de verdad ha habido una organización y una logística efectiva, ¿no? Pero bueno, igual, volvemos a lo mismo. Hay mucha gente, muchos críticos que siempre están buscando el negrito en el arroz y lo mismo, ¿no? Van a demeritar una medalla olímpica. A final de cuentas, pues no es como que seamos una potencia en Juegos Olímpicos, ¿no? No ganamos 150, 200 medallas como Estados Unidos o como China o como Rusia, ¿no? O sea, si nosotros ganamos en una edición de Juegos Olímpicos 5 medallas es mucho y hasta ese momento México pues tenía, ¿qué les gusta? Tres categorías o tres, ¿cómo se les llama? Tres disciplinas en las cuales siempre ganaba, que era taekwondo, caminata y clavados. O sea, nosotros en el fútbol olímpico no figurábamos realmente. Y esto fue como dice Betanzos, totalmente la cereza del pastel y la consecución de un objetivo que llevaba varios años cocinándose y que se hizo de manera muy, muy buena. Ahí está el antecedente y seguimos sin entender qué es lo que pasa con nuestros directivos que Sí, no se organizan. creo que también hay que señalar que en un torneo olímpico juegas ya con jugadores sub-23, ya son jugadores consolidados. Profesionales. Ajá, exactamente. Y pues más tres refuerzos, pues, de donde Sin los quieran límite de escoger, edad. que Ajá. presumiblemente van a ser jugadores en plenitud. A lo que voy es de que sí fue una victoria de México en un espacio ya mucho más competitivo que un torneo Infantil. infantil. Digo, o sea, no es por demeritarlos, pero si tú observas los campeones sub-17, bueno, las selecciones que han sido campeones sub-17, varía mucho de ahí a los que han sido, a las selecciones que normalmente dominan los mundiales. Mientras que las selecciones que dominan las Olimpiadas normalmente sí son las mismas que Ujú. dominan los Cierto. mundiales, así que Sí, es una prueba mucho más real. bueno, ya que estamos entrando en detalles, pues ahora le dejo a Estevi que siga encarrerado, Ah, que perfecto. vaya a profundidad con su comentario. Y ahora coméntanos tú, Estevi, ¿qué triunfo se te hace muy importante o de los más importantes en la historia del fútbol mexicano? Bueno, ahora yo voy a cambiar tantito de la selección, vamos a pasar a los clubes. Evidentemente, los clubes de la Liga MX dominan o arrasan en la Conca Champions, así que la ¿La olvidaremos. qué? La Conca Champions, perdón. Gracias. Así que la olvidaremos. Sin embargo, sabemos que mientras se participó en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, los equipos mexicanos tuvieron muy, muy buenas participaciones, llegando a semifinales, finales. Sin embargo, muchos se quedaron en la orilla. El primero creo que fue Cruz Azul contra Boca Juniors. Los robos de los árbitros. Ajá. Luego Pumas, creo que también se quedó al borde de una sudamericana, si no mal recuerdo. Y finalmente al caso que yo quería llegar es Pachuca, que sí logró ganar. Y lo más importante es que logró ganarle a Colo-Colo allá en su tierra, con todas las, ¿cómo decirlo? Situaciones especiales que luego provocaba la Conmebol. Ajá. En el partido de ida quedaron 1-1, lo cual para Colo-Colo ya parecía una victoria
pues, casi adelantada, ¿no? Ya iban a cerrar en su estadio. Traían grandes jugadores, al Chupete Suazo, Alexis Sánchez, Matías Fernández. Matías Fernández. Entonces sí, era un gran equipo y parecía que aunque el Pachuca venía bien, entre que el Colo-Colo también traía un gran equipo y pues las derrotas que habían tenido los otros equipos, creo que la mayoría sí nos sorprendimos cuando en campo visitante lograron darle la vuelta. Aparte, el partido lo empezó ganando Colo-Colo, después Gabriel Caballero empata alrededor del minuto 45, Gabriel Knight Gracias, Esteban. Gracias. Y después el Chaco Thank you. Jiménez. El Chaco Jiménez, jugador que vaya que me prendía. El gol del Gane. Este equipo de Pachuca fue trabajado por varios años. Incluso antes de que llegara el Ojitos Mesa, el Little Ice. Y pues sí tenía ya jugadores muy arraigados. No sé cuántos años estuvo Gabriel Caballero ahí. Todos. Y Miguel Calero. Exacto. También Damián Álvarez, no sé cuántos. Todos igual. Ajá, exactamente. Y pues creo que sí ahí se ven los beneficios de tener siempre un proyecto consolidado. Estaba viendo cómo fue el camino de Pachuca hacia la final, y pues vaya que estuvieron partiendo madres. Primero en octavos de final al Deportes Tolima, le ganaron 6-3 global, después a Lanús 5-2, después a Paranaense 5-1. Ay, güey. Entonces sí, todos los marcadores fueron amplios. Exactamente. Y Colo-Colo dejó sí, en el camino a nuestros diablos, en las semis. Exactamente. Malditos En semifinales dejaron a desgraciados. otro gran equipo. Pero bueno, pues sí va. La verdad es que yo recuerdo que yo sí me sorprendí mucho cuando Pachuca logró ganar la Copa Sudamericana. Desafortunadamente ya no se volvió a repetir. Creo que Chivas también llegó a una final, ¿no? América también, que le aplicaron la de, oye, ¿qué crees si vale el gol de visita? Siempre se vale, y el ruso fue el que tiró todo para el caño, ¿no? Exactamente. Creo que también Chivas llegó a una final. Tigres llegó a una final de Libertadores, que igual perdieron. Sí. Y pues bueno, ahora ya no participamos. Ojalá podamos un día regresar. Pero pues, el único asterisco para mí en eso es que pues sí, es un club mexicano. Todos sus extranjeros tuvieron una gran carrera en el fútbol mexicano. Muchos de ellos pues adquirieron la nacionalidad. Sin embargo, pues sí era un equipo con una participación mexicana pequeña. Creo que en su alineación titular eran 9 extranjeros o 9 no nacidos en México. Ese sería para mí el único negrito en el arroz. Así es, tienes toda la razón. Quizás eso fue como que para algunos, yo incluido, el negrito en el arroz, porque después de esa victoria se hicieron llamar el equipo de México y tú veías precisamente su alineación y estaba rebosante de extranjeros, ¿no? A ver, yo no estoy en contra de que haya extranjeros, y más si son los extranjeros de calidad que en ese momento tenía Pachuca, pero no sé, como que es una contradicción llamarte el equipo de México cuando los que tienes son mexicanos, ¿no? O sea, que quizás que lo único que tienes mexicano es tu estadio y tu club, ¿no? O sea, pero digamos toda la gente que trabaja ahí pues, son extranjeros. A ver, no demerita en nada el triunfo que logra el Pachuca, sin embargo, pues sí queda ese asterisco, ¿no? Eso de decir, sí eres de México, pero te faltan mexicanos, ¿no? Entonces, creo que hay... Sí, pues. Sí, exacto. Pero los 3 jugadores que mencioné jugaron para la selección de México, ¿no? Gabriel Caballero, el Chaco y Damián Álvarez. Sí, jugaron para la selección mexicana, ¿no? ¿Damián Álvarez jugó con la selección? Como 2 partidos, pero sí. Sí, los 3 fueron llamados y de hecho, ahora que lo mencionas, hasta donde tengo entendido, de Caballero y del Chaco no me quedan dudas, pero según yo tienen incluso palcos en el estadio de Pachuca con sus nombres. De Damián Álvarez es el que tengo creo que no. Y pues bueno, hablas de Miguel Calero y del mismo Gabriel Caballero, pues bueno, fueron tan importantes en la historia del Pachuca que los dorsales o los números que ellos utilizaban
en el equipo pues fueron retirados, ¿no? Y pues ya para cerrar este capítulo me toca a mí hablar de otro triunfo importante en la selección mexicana y yo voy a retomar la Copa Confederaciones del año 99. Recapitulemos un poco. Es un torneo en donde se juntan los campeones, valga la redundancia, de cada confederación, sumándole al campeón del mundo y al anfitrión del siguiente mundial. Se enfrentan todos contra todos y el que gana, pues vamos a decirlo así, es el campeón de campeones, ¿no? Básicamente. En ese tiempo, el anfitrión se le dio el torneo a México porque todavía había como discrepancias en ese asunto, todavía no se le daba el torneo a cada anfitrión de la Copa del Mundo del año siguiente y pues le tocó a México ser anfitrión, ¿no? En ese tiempo, las cosas positivas de ese torneo es que vino Brasil, vino Alemania, nos enfrentamos también a otros países como Egipto, como Bolivia, como Arabia Saudita y bueno, para no hacer el cuento muy largo, terminamos ganando el torneo 4-3 a Brasil. Parece que estamos encontrando un patrón porque de los 5 torneos que hablamos, 3 le ganamos a Brasil, como que es nuestro clientazo en los momentos importantes. El triángulo vicioso con Argentina, Brasil y México. Exacto. Rescato y sin demeritar a todo lo que dijo tanto Pepe como Betanzo sería lo siguiente. Ese es el torneo a nivel de selecciones mayores que ha ganado la selección mexicana, ¿no? O sea, ese es el único torneo, omitiendo la Copa Oro, que ha ganado la selección. Podemos decir un montón de cosas, podemos decir que Alemania vino con equipo B o C, podemos decir que Brasil vino con equipo B o C para probar jugadores que el Mundial o las Copas América o cosas así estaban cerca, entonces aprovecharon ese torneo para probar jugadores B o jugadores C. Sin embargo, México se lo tomó en serio, jugó bien, de hecho su grupo lo pasó invicto, 2 victorias y un empate, después en semifinales le ganó a Arabia Saudita y le gana a Brasil la final 4-3, ¿no? Para mí es quizás la culminación o la cumbre de todos los logros que ha tenido la selección mexicana, que puede que sean pocos, pero que al final pues a nosotros nos llenan de orgullo. Ganarle a una potencia como Brasil en fútbol es algo digno de decir, porque no es la primera, porque no es la única categoría en la que le hemos ganado. Entonces, repito, sí parece que tenemos de clientazos a los brasileños. Fue una selección que tenía los pantalones bien puestos, que igual técnicamente tú los veías y el único que tenía técnica era Cuauhtémoc Blanco, o sea, prácticamente... Y Abundis. Repito, lo que mencioné en videos anteriores era el fútbol de barrio en su máxima expresión. 10 cuates que probablemente lo único que saben es tirar hachazos y el bueno. O sea, dale el balón al bueno, dale el balón al que sabe, ¿no? Tan es así que ganamos esa Copa Confederaciones con un golazo de Cuauhtémoc Blanco. Entonces... a mí en lo personal es quizás uno de los primeros momentos, quizás el más antiguo de todos los que mencionamos en este video, y la verdad sí nos hizo ilusionarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Mundial estaba a 3 años de distancia y tú decías, pues ya se le ganó a Brasil, ¿por qué no vamos a soñar, no? ¿Por qué no podemos pensar en que podemos hacer algo grande en el Mundial del 2002? Traíamos una buena selección, tenían los pantalones bien puestos. Era el momento, ¿no? Y tristemente nos encontramos con eso de jugamos como nunca y perdimos como siempre más adelante. Sin embargo, no es ni por demeritar ni seguir buscando los negritos en el arroz. Para mí, la consecución de esta Copa Confederaciones es una de las mejores cosas que ha hecho el fútbol mexicano. Como dato curioso, pues la Copa Confederaciones en este momento ya no existe. La FIFA decidió terminar con el torneo para darle paso a un mundial de clubes más grande. Vamos a ver si de verdad se termina haciendo con todas estas cuestiones de la pandemia y de que el mundo se detuvo. Entonces, vamos a ver a dónde va el siguiente proyecto. Sin embargo, por muchos años fue un título a nivel selecciones que era importante, ¿no? No vamos a decir que importante a un nivel como Copa América o como Eurocopa o como Mundial, pero te daba la oportunidad de, ¿por qué no decirlo?, calarte con los campeones de las distintas zonas y ver en dónde estaba tu nivel, que a final de cuentas era algo bastante interesante y con lo cual podías saber con qué gente podías contar o con qué gente ya podías decir, creo que tengo que empezar a buscar refuerzos para esta posición. Pero bien, caballeros, como siempre ha sido un honor escucharlos y
y como dicen, recordar es vivir, y estos momentos dorados de la historia del fútbol mexicano no hacen más que dibujarnos una sonrisa en el rostro, porque a pesar de todo, pues tristemente los logros que ha tenido el fútbol mexicano, obviando las cosas que hace en su confederación, se cuentan con los dedos, entonces, y todavía te sobran. Entonces sí es muy, muy padre que hayamos tenido la oportunidad de ver todos estos, si no en vivo, pero por lo menos en HD. Pero también, Dona, algo que creo que es bien importante con lo que comentaste tú de la Confederaciones del 99, es que quizá igualmente para personas como de nuestra generación fue el primer triunfo grande que vimos. Yo tenía 9 años, ustedes a lo mejor tenían 10, 9 también por ahí, entonces, como bien dices tú, nos hizo soñar para el Mundial de Corea y Japón. Exactamente. Y también muy importante decir que todos los jugadores de esa selección terminaron siendo figuras en todos los equipos en los que jugaron. O sea, realmente, por más que, como decimos, no tenían la increíble técnica, pero los huevos que tenían, la verdad es que yo pienso que es como la selección que más orgullo me da decir, sí, estos güeyes sí son la selección que yo quisiera que nos representara toda la vida. Exactamente, porque eran hombres, no divas. Pero bueno, caballeros, ha sido un honor y un placer que cada uno contara sus experiencias respecto a los títulos de la selección mayor. A toda la gente que nos vio hasta este momento, muchísimas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y esperen más ediciones de los Recoge Pelotas. Caballeros, muchas gracias.